¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, Listen. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de seguir trabajando tanto en la plataforma, el portafolio. No se olvide de tener las menciones al día para que después no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo como tal, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca de la cantidad de población o cuántas personas hay en el mundo, ¿no? Cómo están determinados y cómo directamente han crecido en los últimos años, ¿no? Si bien es cierto, la población en el mundo directamente está bien determinado, ¿no? Y obviamente, pues, por el crecimiento, en este caso, de algunos países, de algunos territorios, ¿no? La población mundial. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? La señorita Mayerly, por favor. Licenciado, veo en blanco, no hay ningún texto. Ah, ¿no le aparece? Me regalan un segundito, por favor, ¿sí? Me regalan un segundito. Por favor, un segundito, ¿sí? Parece que es la señal. Excelente, muy bien. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? No, yo no veo, profe. Listo, muy bien. Tal vez ahí, por favor. Ahora sí. Sí, Ahora sí, excelente, muy bien. Entonces vamos a hablar directamente de cuántas personas hay en el mundo como tal, ¿no? Pregunta, ¿la anterior semana nosotros revisamos la diversidad de la población o revisamos cuántas personas hay en el mundo? La semana pasada. La semana pasada no tuvimos actividad porque obviamente teníamos la mañana deportiva. La anterior semana. creo que era cuántas personas había en el mundo. Ya, muy bien, seguros, porque la clase que nosotros tenemos está la 14. La 15 también. Bueno, muy bien. El día de hoy, pues, vamos a seguir avanzando, ¿no? Ahora, vamos directamente a trabajar la semana, ¿sí? 16, ¿no? Bien, la anterior semana, hace 15 días, creo que trabajamos la población ecuatoriana, ¿verdad? Me parece que sí trabajamos este tema. Sí, la población ecuatoriana, la transición demográfica, ¿no? Sí, me parece que sí trabajamos este tema. Muy bien. Entonces, el tema que nosotros vamos a trabajar el día de hoy es directamente la semana 16, ¿no? Niños, niñas, jóvenes y mayores en el mundo, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros, la población por edades, prácticamente se establece un crecimiento en base al territorio, ¿no? Es decir, cuántas personas tienen una edad aproximada de 0 a 13 años, cuántas personas directamente tienen, en el caso de 13 a 25, de 25 a 45, de 45 en adelante como tal, ¿no? Eso permite directamente identificar cómo ha sido el crecimiento de los ciudadanos en los últimos años, ¿sí? Población por edades. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita Mayerly, por favor? La población por edades. Cuando se estudia el volumen de pobladores del mundo, un dato importante es establecer cuántos de ellos son niños, jóvenes y adultos. Y esto
no solo por curiosidad, sino por ello influye en la vida del trabajo, en la educación y en los servicios de salud. Por ejemplo, en una población con mayoría de jóvenes se debe enfatizar en el sistema educativo. Cuando la mayoría son adultos mayores, es preciso dedicar recursos a su cuidado y a las personas por vejez. Hace no mucho, en el año 2014, la mayor proporción de población mundial correspondía a las personas de 25 a 54 años, 40,70% seguida de los niños y niñas de 0 a 14 años, 25,79% en el grupo de 15 a 24 años correspondían al 16,61%. Los grupos de 55 a 64 años y de 65 años en adelante tenían algo más de 8% cada uno. Las cifras presentadas de esta manera, sin embargo, pueden verse desde otro punto de vista. Por ejemplo, si bien el grupo de las personas de mediana edad, de 25 a 54 años, tienen la mayoría. Si se considera la proporción por años, el grupo de jóvenes de 15 a 24 años es la más alta. Los jóvenes en el mundo son el sector de edad con más alta presencia de población. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. La población por edades, ¿no? Aquí también nos permiten establecer cuántos niños hay, cuántos jóvenes, cuántos adultos, ¿no? Para ello también nos implica un estudio muy detallado para determinar las personas en el trabajo, las personas que reciben la educación, las personas que reciben las salud, en este caso, hablando de la salud pública, de los hospitales, la atención, y hablamos directamente de cómo el sistema educativo va en constante crecimiento con la población de los jóvenes como tal, ¿no? También nos ayuda a determinar el detalle, en este caso, de los adultos mayores, en determinar, en este caso, cuánto de pensión reciben por su vejez, cuántos recursos tienen a su cuidado y cuánta población tenemos en caso de sus grupos, ¿no? Aquí también podemos establecer que en el año 2014 la porción de la población mundial correspondía a personas de entre 25 y 50 años con el 40,78%, seguida de los niños y niñas de 0 a 14 años correspondían directamente al 25,79%. El grupo de los 15 a 24 años correspondía al 16% y los grupos de 55 a 64 años y hasta 65 en adelante correspondían al 8%, ¿no? En base a este estudio, ¿cuál es la población que mayor cantidad de ciudadanos tiene? ¿Cuál es la población por edades que generalmente tiene mayor cantidad? ¿Cuál será? Esta población entre 25 y 54 años de edad, ¿sí? Mantienen un 40,78% de la población mundial. Es decir, que en la mayoría de los territorios de los continentes prevalecen estas edades como punto un punto mayor en el cual existen los seres humanos. ¿Sí? Es decir, que en la mayoría de los territorios existen más personas entre 25 y 50 años, ¿sí? También en el caso de los niños y niñas se establecen de que existen el 25,79% y de igual manera pues el grupo entre los 15 y 24 años corresponden al 16,61% como tal, ¿no? Pero en la población por edades más baja es de la población adulta, ¿no? Y eventualmente de 65 en adelante mantiene un 8% en cada uno de estos territorios como tal, ¿no? De esta manera se establece que el grupo
de personas entre 25 y 54 años tiene la gran mayoría en el planeta como tal, ¿no? Y mientras que directamente en los jóvenes se considera entre los 15 y 24 años, hay más jóvenes entre estas edades como tal, ¿no? Y se establece que los jóvenes, obviamente, pues, tienen la mayor presencia de población en el mundo, ¿no? Ahora, la distribución por continentes. Me ayuda, por favor, el señor Charles, por favor. Distribución por continentes. La población mundial no está distribuida de una manera igual en todos los continentes en porcentajes que hemos conocido deben completarse con la distribución poblacional de cada uno de ellos. Como puede verse en el mapa de la página anterior, en casi todos los continentes el porcentaje de la población de entre 15 a 64 años fluctúa entre 65 y 68% del total. En África el porcentaje es menor, 55%. En cambio, los grupos de menor y mayor edad difieren mucho, mientras en Europa el grupo de 0 a 14 años, los niños, corresponde al 15.6%, en África es de 41.7%. Es decir, que mientras Europa tiene una población infantil escasa, África la tiene en una población que casi llega a la mitad en su continente. Muy joven en los demás continentes, el porcentaje va entre 24 y 28%. De otro lado, los mismos continentes mencionados tienen también datos extremos en lo que se refiere a los mayores, o sea, personas de 65 años y más. Mientras Europa puede considerarse como un continente de viejos, 16.1%, África las tiene en un porcentaje muy bajo, de 3.2%. Los demás continentes tienen porcentajes que van desde el 6 al 10%. Estos datos permiten explicar algunas realidades. Por ejemplo, mientras África tiene los índices de personas que salen, en Europa hay mucha presión para que habitantes de otros continentes quieran asentarse como inmigrantes. Excelente, muy bien, señor. Muchísimas gracias, ¿no? La distribución directamente por continentes. Si bien es cierto, pues la distribución no es equitativa, ¿no? Existen mayores cantidades de poblaciones más en un territorio que en otros en general, ¿no? Aquí se puede determinar que en este caso, hablando de la población o del porcentaje de la población entre 15 y 64 años de años de edad, en este caso, fluctúa un 68% de la población total en el mundo, ¿no? En África directamente el porcentaje es del 55%. Aquí también podemos hablar de que el grupo de menor y mayor edad difieren mucho, mientras que en Europa, en este caso de 0 a 14 años de edad, corresponden al 15,6%. Es decir, que la población, en el caso por continentes, realmente se establece que de entre 0 y 14 años establecen el 15%. De igual manera, en África mantienen un porcentaje de 41,7% y en Europa directamente la población infantil escasea. Entonces, miren, por ejemplo, si en Europa de 0 a 14 años corresponden al 15%, en África casi duplica y más lo que es el porcentaje de niños en general, ¿no? Aquí también podemos establecer de que los continentes, si en el caso de los continentes de los niños, realmente se establecen entre el 24 y el 28%, ¿sí? Aquí tranquilamente nosotros podemos establecer que en África existe la mayor cantidad de niños en el mundo, ¿no? Aquí también podemos establecer de que las personas, ¿sí? Que están mayores de 65 años en adelante, en Europa mantienen lo que es un 16,1%, mientras que en un porcentaje en África mantienen el 3,2%, ¿no? Y entre los demás continentes mantienen del 6 al 10%. Es decir, que en Europa, en este caso, existe la mayor cantidad de personas que están superando la mayoría de 65 años en adelante, ¿no? Aquí también podemos establecer de que el crecimiento de la población se ha dado directamente de manera incomparable, por decirlo así,
porque obviamente en algunos continentes se da el crecimiento de la cantidad de personas jóvenes, en el caso de los 25, los 54 años, en otros continentes directamente hablando de los niños en general, otros directamente de la etapa de adulta o la vejez, y obviamente la distribución de la población ha sido bastante diferenciada, ¿no? Aquí hablamos directamente de que la población, en este caso, ha aumentado en los últimos años, ¿no? Se mantiene de que en el continente americano se ha crecido la población dentro de un 37%, mientras que Europa mantiene un 34% de la población mundial. Aquí podemos hablar de los territorios de los continentes asiáticos, un 28%, y el 1% en Oceanía, ¿no? Entonces, miren cómo se da un crecimiento acelerado y obviamente por las edades en general, ¿no? Ahora, consecuencias sociales. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Salguero, por favor. Consecuencias sociales. La estructura o la distribución por edades, no puedo ver bien. Tícolos. Ya. La estructura o la distribución por edad de la realidad social de los continentes o las regiones y los países, el haya más niños o niñas y jóvenes o más personas adultas incide en la forma en la que la sociedad se organiza y enfrenta necesidades. Los países con poblaciones jóvenes con alto porcentaje de menores de 15 años tienen que invertir más en sistemas educativos, deben construir más escuelas, mientras que los países de población de más edad avanzada tiene de alto porcentaje de 65 años de edad o más, tienen que invertir más en el sector de la salud y en servicios para personas mayores. Un asunto fundamental es relacionado con el empleo, mientras que los países con poblaciones más jóvenes deben generar más empleo para los habitantes que se incorporan a la vida del trabajo. Los países con una proporción mayor de adultos deben incrementar la seguridad social, sobre todo las pensiones de retiro, como los sistemas de seguridad social funcionan con el aporte de las personas que trabajan. Esas personas tienen que aportar más que las pensiones de los jubilados conforme aumenta su número. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Consecuencias sociales como tal, ¿no? Como ustedes saben, directamente al no tener lo que es una buena distribución, en algunos países, obviamente, niños, jóvenes, adultas, realmente se organizan de diferente manera, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos establecer que la etapa o las personas realmente activas en el tema laboral se establecen entre los 18 hasta los 65 años, ¿no? Es decir, una etapa en donde prácticamente tanto los jóvenes, los adultos como tal, establecen lo que son trabajos dentro de su sociedad, ¿no? Y obviamente pues tratan de solventar sus necesidades, ¿no? Aquí también podemos establecer, ¿no? Que los países con poblaciones jóvenes establecen lo que es una inversión directamente al sistema educativo, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de que todos tengan acceso a la educación como tal, ¿no? Creando lo que son escuelas, colegios, universidades, ¿no? Y aquellas personas, en este caso, que tienen la mayor cantidad de años, hablando de los 65 años en adelante, establecen de que tienen que establecerse lo que son recursos, establecer lo que son hospitales, medicina, medicamentos, para que las personas de tercera edad, obviamente, pues tengan las mejores condiciones, ¿no? Aquí también se habla, en este caso, de los que los países, ¿sí? Tratan directamente de generar empleo
en este caso, para el sector más joven de la sociedad, ¿no? Estableciendo lo que son empresas, talleres, con la finalidad de que las industrias puedan moverse directamente con el trabajo joven en general, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer de que a medida que se inculquen lo que son trabajos al personal joven, eso quiere decir que el tiempo directamente cuando se jubilen, prácticamente todos los recursos pasarían a ser de las personas que trabajaron, ¿no? Como ustedes saben, aquí en el caso del Ecuador, ¿sí? ¿Cuántos años más o menos debemos trabajar para jubilarnos? 65. ¿Ya cuántos años de aportación al seguro? Me parece que son 30. 30 años de aportación, ¿no? Por ejemplo, si nosotros empezamos a trabajar a los 25 años, aportamos 30 años al seguro, nosotros para jubilarnos tendríamos que jubilarnos a los 55 años, ¿verdad? ¿Sí? Excelente. Entonces, miren, eso también influye dentro del trabajo en la sociedad en general, ¿no? Estableciendo de que el trabajo debería ser para todas las poblaciones, en este caso por edades, ¿no? Jóvenes, adultos, que en este caso tengan la posibilidad de solventar sus necesidades y eventualmente aportar a sus sociedades como tal, ¿no? Ahora, vamos a las esperanzas de vida. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Mayerlin, por favor. Esperanza de vida. Esperanza de vida. Las diferentes proporciones de los grupos de edad o etarios pueden explicarse en gran parte por medio de los factores importantes. Los niveles de natalidad y los de mortalidad de cada continente. Ya hemos estudiado estos dos factores. El continente africano es el que tiene el más elevado nivel de natalidad. 4,7 hijos promedio por madre. Y al mismo tiempo la más baja esperanza de vida al nacer, 59,5 años. Algo muy diferente sucede en el continente europeo, donde se encuentra el más bajo indicador de natalidad, 1,6 hijos promedio por madre, y una de las mayores esperanzas de vida al nacer a escala de continentes, 77,0. América del Norte y Oceanía tienen una esperanza de vida al nacer un poco más elevada que Europa. En los demás continentes las cifras están en situaciones intermedias. En el caso del Ecuador es interesante notar que los datos no aparecen muy diferentes a los promedios mundial. En número de hijos, 2,6 frente a 2,5 en esperanza de vida al nacer, 77,5 frente a 70,5. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. La esperanza de vida, ¿no? Si bien es cierto, pues las diferentes porciones de grupos realmente establecen lo que es el índice de natalidad y de mortalidad de cada continente, ¿no? Si bien es cierto, el continente africano establece que el nivel de natalidad está en 4,7 hijos por madre. Es decir, que la cantidad de hijos que puede tener una mujer acá establecen mayormente del 5%. Es decir, que por cada madre, ¿sí? Tienen 5 hijos, ¿sí? Y al mismo tiempo, la esperanza de vida es la más baja, es decir, que la mayoría de ellos pueden vivir casi hasta los 60 años. ¿Sí? Si bien es cierto, podemos establecer de que en África el nacimiento, en el caso de los hijos, tiene una mayor elevación, es mayor, en este caso, prolongada,
mientras que la esperanza de vida recae muy bien a los 60 años, ¿no? Ahora, en el caso del continente europeo se establece que el indicador de natalidad, es decir, por madre, ¿sí? Prácticamente están entre 1,6, es decir, que por cada madre ellos directamente tienen de 1 a 2 hijos en general, ¿no? Y que las esperanzas de vida al nacer escalan hasta los 77 años, ¿sí? Es decir, que las personas en Europa, máximo, ¿sí? Como tope, para la mayoría en general, pueden llegar a vivir hasta los 77 años, ¿no? En América del Norte y Oceanía tienen una esperanza de vida al nacer un poco más que elevada que Europa, en el caso de Europa, ¿no? Aquí hablamos directamente de las características del Ecuador. Establece que el número de hijos en la actualidad están por madre del 2,6 frente al 2,5. Es decir, que por cada madre en el territorio ecuatoriano directamente tienen de 2 a 3 hijos en adelante, ¿no? Y la esperanza de vida está entre los 75 y 70 años, ¿no? Por ejemplo, hoy en la actualidad, ¿sí? ¿Cuántos hijos más o menos nosotros podemos poder tener, en este caso con la economía que nosotros contamos al día de hoy? 2. ¿O cómo? 2, muy bien. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? ¿Tienen ustedes hijos tal vez? Sí, yo tengo 5 hijos. Ya, muy bien, excelente. ¿Los demás compañeros? No, ya no. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, si bien es cierto, por cada madre se establece de que pueden llegar a tener 2 a 3 hijos con normalidad, ¿no? Hoy en día nosotros podemos establecer de que existen, no, lo que es, no es un mayor crecimiento en la población, ¿por qué? Porque existen personas que obviamente dicen que ya no quieren tener hijos o que en este caso no desean tenerlos por A o B circunstancias y eventualmente pues el nacimiento en el caso de la población no aumenta, ¿no? En general, ¿no? Y en otros casos directamente nosotros podemos establecer de que por cada madre podemos tener de 2 a 3 hijos en adelante como tal, ¿no? O sea, es el margen que nosotros directamente podemos mantener y eventualmente la esperanza de vida también se puede modificar, ¿no? Como dice el documento, obviamente podemos vivir hasta los 70 años, ¿sí? Ahora, este estudio en el cual se establece los 70 años fue directamente realizado hace 10 años. Ahora, en la actualidad, ¿cuántos años más o menos será que nosotros podamos vivir? ¿Será que llegamos a los 70? Llega hasta los 80. Podría ser en algunos casos, ¿no? ¿Nosotros llegaremos a los 80 años? Depende de cómo se cuide a la persona. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué factores directamente influyen para nuestra edad? O sea, es decir, para los años que nosotros podamos vivir. La alimentación, Buena, Ya, muy bien, la alimentación, ¿qué más? buena calidad de vida. ejercicio, Ya, muy bien, excelente. También podemos empezar por ahí. ¿Qué más será? ¿Qué más logramos determinar o qué necesitamos para vivir bastantes años? ¿Qué más será? ¿No? Muy bien. Por ejemplo, nosotros, si bien es cierto, en la época en la que nosotros nos hemos desarrollado, realmente en el tema de la alimentación ha sido muy diferente al resto, ¿no? Si recordamos un poquito, nuestros abuelitos, ¿hasta cuántos años más o menos pueden vivir ellos? 80. 80, 90 años, ¿no? Se ha escuchado casos de que existen personas que han sobrepasado los 100 años de edad, ¿no? Realmente es un privilegio vivir tantos años,
¿no? Muy bien, pero gracias a que ellos, en el caso de nuestros abuelitos, han tenido pues una buena alimentación, el ambiente ha sido adecuado, se han alimentado directamente de granos y eso ha permitido que en su momento logren tener una longevidad, ¿no? Es decir, que puedan vivir más años, ¿sí? Eventualmente nosotros podemos establecer de que el ambiente en el tema de las enfermedades, en el tema de las guerras, también influyen para el crecimiento de la población. Entonces, por ejemplo, como ustedes saben, la pandemia que recientemente nosotros pasamos o estuvimos, realmente afectó a las personas que tenían pues de 65 años en adelante, ¿no? Entonces, miren, si nuestra población de la tercera edad estaba, qué sé yo, unos 2 millones, con la pandemia, ¿sí? La mayoría de personas pues fallecieron, ¿no? Y digamos que quedó solamente 1 millón. Sí, entonces miren, eso también influye para la esperanza de vida, ¿sí? Por ejemplo, nosotros que nacimos en esta época, paulatinamente se menciona de que por nuestra alimentación tal vez podamos vivir hasta los 60, 65 años en adelante, ¿no? A su vez, increpando de que no existan enfermedades, de que no existan pandemias y que sobre todo no existen guerras, ¿no? Que eso también debilita la población en general, ¿no? Entonces, si yo preguntara en este momento, ¿sí? ¿Cuántos hijos, bueno, en el caso de los compañeros que no tengan hijos, ¿no? Piensan tener, si en este caso tuvieran la posibilidad para el día de hoy? ¿Sí? ¿Cuántos hijos más o menos estarían pensando en tener en un futuro? Yo tengo 2 niñas, hace ratito no les contesté porque estaba ocupadita, pero si Dios me manda otro, bien, gracias. Pero de ahí ya Sí, no más. Yo creo que es ex- suficiente. muy bien, excelente. Los demás compañeros, ¿cuántos hijos tendrían? Digo que uno. Ya, muy bien, podría ser uno, excelente, ¿sí? Entonces, directamente el crecimiento de la población va a ser afectado, ¿no? Porque antes, como ustedes se acuerdan, nuestros abuelitos ya 20, 25 años estaban casados, tenían 1, 2, 3 hijos en adelante, ¿no? Hoy en día, pues, las épocas un poco han cambiado, algunos jóvenes ya no quieren tener hijos, o a su vez directamente tienen, pero solamente en una menor cantidad, ¿no? En el caso de 1 o 2 en general, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros podemos establecer de que el crecimiento de la población va afectado por el ambiente, por la economía y sobre todo esperando de que no existan guerras, enfermedades que no permitan crecer lo que es la población, ¿no? Y obviamente, pues, nuestra esperanza de vida va a ir modificándose, va a ir cambiando, ¿no? Si antes nuestros abuelitos llegaron a vivir hasta los 80, 90 años, por el ambiente. Nosotros, en este caso, se establece que la esperanza de vida va a ser mucho menor, ¿no? Y obviamente en el tema de los hijos se plantea de que la mayoría, sí, de nosotros establecen de que 2 a 3 hijos van a ser el máximo tope, ¿no? Como ustedes saben, en China, que es la población que mayor cantidad de seres humanos tiene por territorio en el planeta, se ha establecido en los últimos años la creación de una nueva normativa, ¿no? En la cual se dice que por cada pareja solamente pueden tener un hijo en general, ¿sí? Porque existe lo que es una sobrepoblación del territorio, ¿no? Y por ende, pues, para controlar en este caso la población, se mantuvo la idea, ¿sí? De que todos, en el caso de las parejas, pueden tener solamente un hijo, nada más, ¿no? Y en fin, directamente nosotros esperemos vivir siquiera unos 60 o unos 70 años más en adelante, ¿no? Porque son proyecciones que a futuro también se pueden modificar, el medio ambiente puede cambiar, no pueden aparecer enfermedades, pueden aparecer lo que son medicamentos para tratar ciertas enfermedades y eso directamente nos va a permitir tener una larga vida, ¿no? Aquí en el territorio del Ecuador, en donde generalmente se encuentra un sitio en donde están la mayor cantidad de personas que tienen bastante edad, o sea, bastante edad, que superan los 80, los 90 años. Vilcabamba. Vilcabamba, muy bien, que es un sitio, un sector aquí en el Ecuador, en donde prácticamente la población supera los 80, 90 e inclusive los 100 años.
Sí, hemos escuchado casos de que existen personas que sobrepasan los 100 años, tienen, por ejemplo, en el caso de una señora, me parece que fue de Vilcabamba, hace unos 5 años más o menos, tenía la edad de 119 años. Sí, miren, tantos años, una bendición poder vivir tantos años, ¿no? Entonces, miren, generalmente pues eso también destaca lo que es la maravilla del ambiente, de la naturaleza y sobre todo de cómo nosotros los seres humanos podemos vivir en paz, en tranquilidad, viviendo con el medio ambiente, alimentándonos bien, con la finalidad en este caso de que la población de cierta manera pues crezca, pero obviamente con las medidas necesarias, ¿no? Y en el caso de China, obviamente se mantienen lo que son normativas para que la población no siga en constante crecimiento, ¿no? Como ustedes saben, existen lo que son terremotos, tsunamis, y eso también destaca que la población no crezca por de este tipo de fenómenos naturales que acechan a los seres humanos, ¿no? Pero en fin, esperemos de que la población se mantenga estable y que sobre todo la economía pueda enfrentar nuestras necesidades, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? ¿Sí? ¿No todo claro? No, todo claro. Excelente, muy bien, ¿sí? Bueno, el día de hoy, chicos, no les voy a mandar ninguna actividad, por favor, para que el tiempo lo puedan utilizar en los trabajos de la plataforma, en el portafolio y obviamente, pues, en los documentos, ¿no? Para que todo tengan al día, ¿sí? De mi parte, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Cuídense mucho, un excelente día, chicos. De igual manera, licenciada. Muchísimas Hasta gracias. luego.